Bienvenidos todos al primer seminario sobre conflicto y posconflicto. El programa de comunicación social y el área de comunicación y contexto decidió organizar este seminario precisamente pensando en el posconflicto. Para nadie es un secreto que estamos en un proceso de paz, que la paz se va a firmar en La Habana, pero la verdadera paz la van a hacer los colombianos. O sea, de nosotros depende que tengamos paz. Pero para ello es necesario conocer qué ha sido el conflicto para poder hablar de posconflicto. Por eso hemos invitado hoy al doctor Luis Eduardo Celis. Él es un sociólogo de la Universidad Nacional, trabaja con la Fundación Arco Iris, se ha desempeñado en los últimos 15 años en el análisis del conflicto armado y perspectivas de superación. Ha sido asesor del Ministerio de Educación Nacional, del programa de la Presidencia de la Reconciliación Red Pro de Paz, y es columnista de semana.com y de un portal que se llama Las Dos Orillas. Entonces, él ya nos ha acompañado en algunas oportunidades, gentilmente aceptó la invitación de la facultad. Créame que hemos hecho gestiones con muchos otros actores, pero no ha sido fácil contactarlos. Y entonces, él aceptó la invitación y con mucho gusto quiere compartir el informe de Basta Ya sobre la memoria histórica para que conozcamos cómo ha sido el conflicto en Colombia. Entonces, démosle la bienvenida al doctor Luis Eduardo Celis. Bueno, buenos días. Primero que todo agradecer a la universidad, al maestro Gonzalo, a todos los maestros que han organizado esta sesión. Para mí es una alegría esta posibilidad de diálogo con personas jóvenes. Creo que todas ustedes y todos ustedes son, diría yo, de finales de los 80 para acá, ¿cierto? La gran mayoría, ¿cierto? ¿Más jóvenes? ¿Más jóvenes? Pasa rápido el tiempo. ¿Sí? Pasa rápido. Sí, pasa. Bueno, entonces yo creo que sí es una gran posibilidad como de diálogo generacional. El tema, pues ya lo saben ustedes, es el informe Basta Ya. Yo quiero hacer una presentación más motivacional, que ojalá ustedes salgan de aquí a los que no lo han leído, a leerlo, a trabajarlo en sus ambientes familiares, a sus ambientes de amigos, amigas, no sé, motivar a que realmente este informe sea un referente importante en sus vidas profesionales, ciudadanas. Ese sería como mi mensaje, ¿no? Entonces yo quiero hacer una primera parte como antecedentes del informe, el sentido de la memoria, una lectura sobre el conflicto, tal vez algunas ideas sobre los grandes temas que trabaja el informe y digamos lo que podamos terminar con un intercambio. O sea, yo no voy a hacer, estamos hablando de un informe que se construyó en 7 años, ¿cierto? Que recoge un tema enorme, entonces no voy a ser tan pretencioso de decirles que voy a contarles todo el informe, sino más bien como una aproximación que yo hago a un informe que no he leído todo, les confieso. Es un informe que se presentó hace 7 semanas y es un informe fácilmente de 350 páginas. Por supuesto sí he leído las partes que más me convocan, que es como la comprensión del conflicto, y bueno, ese es lo que yo quisiera como proponerles de ejercicio, o sea, una presentación mía de no más allá de 50 minutos y que aprovechemos la última media hora para un intercambio mundial. Entonces, ¿este informe de dónde surge? Este es un informe que surge en una coyuntura de negociación con los paramilitares, ¿cierto? En el intento de negociación entre comillas con el paramilitarismo, hay un gran debate sobre, bueno, cómo tramitar los graves crímenes de los paramilitares, sus responsabilidades, y en el marco de esa tensión entre el año 2002 y 2005, en el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe, se ve que el único tema de interés de los paramilitares era un esfuerzo de legalización con impunidad. O sea, la pretensión del paramilitarismo en el 2012 era decir, bueno, yo ya aquí he acumulado un gran poder, me quiero legalizar
Pero eso afortunadamente no fue así, y hubo un debate y una puja que llevó a la promulgación de una ley, que es la Ley 975 de Justicia y Paz. Esa Ley de Justicia y Paz, digámoslo, también coloca en el imaginario del país la idea de las víctimas del conflicto. O sea, yo creo que nosotros, si ustedes me dijeran, bueno, ¿cuándo fue que Colombia, digámoslo, empezó a hablar, a discutir, a apropiarse de un discurso de que teníamos unas víctimas de un largo conflicto? Yo creo que es en el periodo 2002-2005. Antes las víctimas no aparecían en el discurso, no aparecían en la televisión, no aparecían en los medios de comunicación, y si lo hacían era de una forma demasiado marginal. Pero en el debate de 2002-2005, y yo tengo una imagen para eso, si ustedes me dicen, bueno, ¿cuál podría ser si yo dijera, cuál es la imagen que refleja esa emergencia de las víctimas en un imaginario más amplio en la sociedad? Yo diría que esa imagen es del año 2004, cuando los jefes paramilitares van al Congreso de la República invitados por algunos parlamentarios. Entonces es cuando Salvatore Mancuso se dirige al Congreso, ¿cierto? El Congreso está bastante concurrido, no está lleno, pero sí hay una buena audiencia en el Congreso, y Salvatore Mancuso hace un discurso. Salvatore Mancuso es uno de los jefes paramilitares que hoy está extraditado en los Estados Unidos. Salvatore Mancuso hace un discurso como de defensa de su historia, ¿no? O sea, nosotros, y en ese momento, en las gradas del Congreso, en las tribunas del Congreso, se levanta un señor, ¿cierto?, con la foto de su padre en silencio. Ese señor hoy en día es parlamentario y su padre se llamaba Manuel Cepeda Vargas, ¿cierto?, asesinado en agosto de 1994, siendo senador de la República por el Partido Comunista y la Unión Patriótica. Y su hijo se llama Iván Cepeda Castro. Creo que esa es la imagen para mí, en lo personal, donde el país empieza a ver, ¿cierto?, por la televisión, en las imágenes, la imagen de yo soy una víctima y estoy reclamando mis derechos. Entonces, en ese contexto de la formulación de esta ley, en la ley quedó consignado que iba a haber una comisión, ¿cierto?, mixta, o sea, integrada por una pluralidad de personas que iba a escoger el presidente de la República para trabajar los temas de los derechos de las víctimas, ¿cierto? Pues el derecho a la memoria, a la reparación, a la verdad. Se entendía que había un esfuerzo de justicia en esa ley, y esa comisión se llamó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. La ley crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y le dice, ustedes tienen el mandato como comisión de desarrollar una acción propositiva desde el gobierno, ¿sí?, invitando a la sociedad civil a trabajar por los temas de la verdad, por los temas de la reparación, ¿cierto?, y por supuesto por los temas de la justicia que estaban enmarcados en esa ley. Y esa comisión, también lo define la ley 975, dice, esta comisión tendrá un grupo de memoria histórica. Esta comisión tendrá un grupo de memoria histórica. Entonces, la comisión en su momento es dirigida por un sociólogo, un hombre que hizo una vida académica importante, que se llama Eduardo Pizarro León Gómez. Era el presidente, figura de presidente, director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Y Eduardo Pizarro invita a un historiador a ser el director del grupo de memoria histórica. Entonces, Eduardo Pizarro, claro, todo esto es un esfuerzo de consulta con el gobierno. Y el interlocutor del gobierno para el tema, ¿cierto?, o sea, la persona que estaba pendiente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y tenía como una voz directiva importante,
es el señor Francisco Santos. Entonces, en ese marco es que se crea el Grupo de Memoria Histórica. Y la persona que empieza a dirigir el Grupo de Memoria Histórica se llama Gonzalo Sánchez Gómez. Gonzalo Sánchez es un historiador, es un hombre que hoy está, yo creo que cercano, está por de los 65 para arriba, diría yo, pero es un hombre que ha hecho un esfuerzo académico enorme, ¿cierto? Tiene una obra ligada a la violencia, o sea, a explicar la violencia, a documentar la violencia. Tiene un libro clásico que se llama Los bolcheviques del Líbano. Él es del Líbano, Tolima, y él es desplazado de la violencia. O sea que Gonzalo Sánchez, digamos, es un hombre como los abuelos y las abuelas de ustedes, y las mías también, que vivieron la violencia de los años 40 y 50. Entonces, ese es el contexto en el que surge el Grupo de Memoria Histórica. Si uno dijera, bueno, ¿por qué se logra, digámoslo, en una coyuntura en la cual, digámoslo, una visión, digámoslo, bastante concreta de entender el país estaba al mando del Estado y al mando del gobierno, o sea, lo que representa el presidente Uribe? Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. ¿Por qué se logra en ese marco crear este grupo, crear esta comisión y colocar al frente a una persona que, digámoslo, ha hecho el trabajo con rigor, o sea, con un rigor, digámoslo, de comprensión? O sea, mi posición es que el nombre que se escogió para presidir este grupo es un nombre inmejorable e incuestionable. O sea, de un profesionalismo, un hombre de un profesionalismo, pero además de una comprensión del tema con bastante equidistancia. O sea, un hombre que dice, bueno, yo puedo ver esta complejidad y puedo narrarla, ¿cierto? Con un bastante nivel de equilibrio, si es posible la palabra. Eso tiene bastante discusión. O sea, bueno, usted cómo narra los hechos, usted cómo... Y ahí me coloco en mi segundo punto, y es, bueno, claro, Gonzalo Sánchez se apoyó en un grupo enorme de trabajo. Digo enorme, son cientos de personas trabajando en la construcción de este informe. Este informe es la síntesis de otros 23, 24, 25 informes que se han sacado. O sea, este es el informe síntesis apoyado en una construcción de informes regionales o sectoriales. Entonces, por ejemplo, el primer informe que sacaron fue Trujillo, la masacre de Trujillo Valle. O por ejemplo, sacaron el informe de cómo las mujeres sufrieron el conflicto. Y así fueron sacando informes de casos, o sea, de casos emblemáticos, de casos que por su magnitud, por la forma en que se hizo, de casos de victimización, y sobre todo ese esfuerzo de diálogo, de consulta, de análisis, sacan como síntesis este informe Basta Ya. O sea, que realmente no es solamente este informe, sino este informe habría que leerlo acompañado de los otros 25 informes que se produjeron entre el año 2006 y el año 2013. Bueno, entonces